Hola, buen día. Buen día. Hola, buen día. Buen día. ¿Cómo están? ¿Tienen alguna duda respecto a los temas que hemos visto hasta ahora? Mientras aguardo que me pasen el host desde desde la facultad. Hoy es 23, ¿verdad? Sí, hoy es 23. Para tomar asistencia. Quiero decirles que el otro día cuando me dio el ataque de tos y tuve que dejar de dar la clase, puse las asistencias de aquellos que recordaba que estaban y solamente faltaba una persona, que bueno, tuvo la fortuna de tener un presente porque yo vi que había 23 en vez de 24. Ay, Secretaría Académica. Ahí me está por conectar Secretaría Académica. A ver si ya, todavía no. Ahora sí. Bueno. Bueno, ¿no tienen ninguna duda entonces respecto al recurso de inaplicabilidad de la ley o doctrina legal ni nada por el estilo? Arrancamos entonces con lo que nos queda. Bueno, ¿cuál es este? Este. Vamos acá. Bueno, ahora vamos a compartir. Ya voy a tratar de compartir, ustedes tenganme paciencia. Ahora sí. Bueno, nuevamente el recurso extraordinario de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, porque nos quedó ver el de inconstitucionalidad, no sé si ahí me ven bien, el de inconstitucionalidad, el de nulidad, el de queja, y nos quedó por ver algo, un tema muy particular, que es la acción de inconstitucionalidad, que es a la que vamos a hacer mención casi en forma inmediata antes de entrar a hablar del recurso. Esto, enumeración y fundamentaciones constitucionales, es algo que lo tienen que tener más o menos aprendido como el abecedario, pero no cantado por elegantes, sino el que aprendieron en el colegio, porque es a lo que nos vamos, es la enumeración y los fundamentos constitucionales a los que ya le dedicamos un párrafo en el encuentro anterior. Es decir, ¿por qué la existencia de los recursos extraordinarios o dónde están fundados los recursos extraordinarios ante la Suprema Corte? Y su origen está en la Constitución de la provincia, más allá de la regulación que trae el Código de Procedimiento Civil y Comercial. Por eso, hoy, puntualmente, por estar remarcado en color azul este slide, vamos a dedicarnos al recurso extraordinario de inconstitucionalidad, y para lo cual vamos a dar un concepto. ¿Y qué es el recurso de inconstitucionalidad? Es el remedio que se acuerda para impugnar una sentencia de última instancia. Acá volvemos a repetir que consideramos sentencia de última instancia aquella que haya sido dictada por las cámaras de apelaciones o tribunales de instancia única, pero con la particularidad de que esta sentencia haya decidido una cuestión constitucional. ¿Y qué es lo que entendemos por una cuestión constitucional? Es aquella sentencia que versa sobre la validez de una norma impugnada como contraria a la Constitución de la provincia de Buenos Aires o sobre la inteligencia de alguna de las cláusulas que contiene la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿dónde radica el fundamento de este recurso? Más allá de que ustedes me digan tiene un fundamento constitucional y yo no se los puedo negar, lo que sí hace a la validez de este recurso, a la posibilidad de promover este recurso, es que esa sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones
o tribunal de instancia única verse sobre una cuestión constitucional. Y esa cuestión constitucional sobre la cual versa la sentencia sea contraria o se contraponga con la Constitución provincial. Es decir, ¿cómo lo podríamos traducir más sencillamente? Diciendo que de esta sentencia emana un precepto que es inconstitucional, que viola, que vulnera, que es arbitrario o que omite alguna cláusula constitucional. Eso es para ahondar y para profundizar el concepto. Ahora sí nos vamos a ir a los requisitos para la procedencia de el recurso de nulidad, de inconstitucionalidad. Siempre hago mención a los legitimados activos y a los legitimados pasivos. Ustedes, cuando yo hablo de la legitimación, voy mucho más allá de aquel que es el titular de la relación jurídica sustancial que se debate en ese proceso. Voy también a la capacidad, voy también a la personería y no me voy a cansar de reiterar que aquel que invoca el artículo 48 está inhabilitado para el gestor, está inhabilitado para promover un recurso extraordinario. Los terceros también, pero no cualquier tercero. Tiene que ser aquellos terceros que venimos analizando a lo largo del estudio en materia de recursos, excepto cuando vimos el de apelación, donde algunos terceros que no eran los terceros coactivos o terceros obligados, sino terceros ajenos al proceso, podían interponer un recurso de apelación. Acá es un paréntesis y para empezar a conectarnos con los otros recursos que hemos visto. Porque el tema es ese, poder conectar, ¿no? Poder conectar lo que hemos ya visto. Requisitos objetivos. Bueno, más o menos surge del concepto. Tiene que haber una controversia en el proceso sobre la validez de una ley, un decreto, una ordenanza, por ser, me falta una R, contrarios a la Constitución. Plantear la cuestión constitucional oportunamente y que la sentencia impugnada contenga una decisión expresa sobre el caso constitucional. Bueno, esto parece súper sencillo y creo que lo he leído bastante claro, pero deberían surgir algunas dudas respecto a lo que acabo de leer. Yo me veo oscura, no es que sea clarita, pero me veo oscura por la luz. Bueno, controversia en el proceso sobre la validez de una ley, decreto, ordenanza por ser contrarios a la Constitución. Plantear la cuestión constitucional oportunamente. Acá directamente en el requisito objetivo nos está diciendo que la cuestión constitucional no puede plantearse en cualquier momento del proceso. Acá nos está diciendo que esta controversia tiene que ser planteada oportunamente. ¿Y cuál es la oportunidad procesal para plantear la cuestión constitucional? Aldana, que te estoy viendo. Ah, bueno, Franco. Sentencia. ¿Cómo? Después de que se dicte sentencia y antes de que quede. Antes. Aldana. Sí, también antes de que se dicte sentencia. Bien, antes de que se dicte sentencia. Y tenemos un proceso muy largo antes de que se dicte sentencia. Hoy somos 18. Bueno, escucho más porque no me termina de convencer el postulado antes de que se dicte sentencia. ¿Cuál es la oportunidad procesal? Para mí tiene que ser introducida en los alegatos. ¿Quién me habló? Que se cortó. ¿Daniel?
Daniel quedó frisado, si es Daniel quedó frisado. Bueno, ¿alguna otra persona? Mateo. Mateo no se le ocurre cuál puede ser la oportunidad procesal. ¿Vos cuándo plantearías una cuestión constitucional? Antes de decir no, 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 y negarte, mi pregunta es, ¿cuándo plantearías vos la cuestión constitucional? No, la verdad que no sé. Y no, porque recién lo estamos aprendiendo, pero es una cuestión de deducción lógica. Si hablamos de una oportunidad procesal para plantear la cuestión constitucional, ninguno de ustedes lo sabe. Se supone, si hubiesen leído previamente, sí lo sabrían. Pero como no lo han leído previamente, estamos tratando entre todos de razonar cuándo será la oportunidad de plantear una cuestión constitucional. Algunos de tus compañeros tuvieron no voy a decir la valentía, pero por lo menos de escuchar la voz, de decir, antes de la sentencia. Sí, yo digo sí, antes de la sentencia, pero mucho antes de la sentencia. Al plantear la demanda. Muy bien, No. Valentín. Sí. Muy bien. La oportunidad procesal para introducirla, un poquitito más de el no sé, vamos a ir dejándolo de lado, estamos en una altura de la carrera que podemos arriesgar, estamos de entre casa todos, más de entre casa de lo que estamos, no podemos, pues ni siquiera estamos en el aula. Bueno, muy bien, ahí volvemos al slide con el que estábamos trabajando. Bueno, entonces, como muy bien dijo Valentín, la cuestión constitucional tiene que ser planteada con los escritos constitutivos del proceso. Es decir, yo cuando interpongo mi demanda, ya le estoy diciendo a su señoría que determinada ley, determinado decreto, determinada ordenanza, está vulnerando o está siendo contrario al derecho plasmado en la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Puede ser cualquiera de los derechos o garantías que se encuentran en la Constitución provincial. Por ende, no puedo plantearla en la sentencia, como dijeron ustedes, y en ninguna otra oportunidad. Tiene que haber sido objeto de debate durante ese proceso la cuestión constitucional. Y además, la sentencia impugnada tiene que contener una decisión expresa sobre el caso constitucional. Bueno, ahora vamos a ver qué sucede cuando la sentencia no dice absolutamente nada sobre el caso constitucional. ¿Cuál es el recurso viable, el recurso extraordinario viable para cuando la sentencia no dice absolutamente nada sobre la cuestión constitucional? Tampoco. Bueno, ustedes, por ejemplo, ¿qué interpondrían? ¿Un recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley o doctrina legal? ¿O interpondrían un recurso extraordinario de nulidad? De nulidad, profe. ¿Quién me habló? Gianfranco. Gianfranco. Muy bien. De nulidad. ¿Y por qué? ¿Sabés por qué, Gianfranco? Porque carece de fundamento. Bueno, se está debatiendo la cuestión. De fondo, digamos. Muy bien. Yo lo redondearía de la siguiente manera. Tu pensamiento
está muy bueno. Es decir, ¿por qué voy a interponer un recurso de nulidad? Porque se ha omitido una cuestión esencial que ha sido objeto de ese proceso y que ha sido debatida y discutida en ese proceso. Entonces, no camina, perdón el término, no es viable, ese es el que corresponde, no es viable el recurso de inaplicabilidad de la ley. Cuando hay una omisión de una cuestión esencial, el recurso pertinente es el de nulidad. Y en este caso, en particular, estaba suscripto de esa manera. Dice, yo lo planteé en forma asertiva, dice que la sentencia impugnada contenga una decisión expresa sobre el caso constitucional. Bueno, pero nosotros deberíamos preguntarnos a esta altura, ¿qué pasó que tuvimos que llegar hasta la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires? Hemos planteado un caso constitucional en primera instancia. ¿Qué pasó con la sentencia de primera instancia? Y la sentencia de primera instancia a lo mejor no es que no lo tuvo en cuenta, sigue haciendo lugar a ese decreto que vulnera algún principio constitucional. Bueno, y entonces, ¿cuál es el próximo recurso que tenemos? El de apelación. ¿Y en el de apelación qué sucede? Y el de apelación, en vez de modificar o revocar la sentencia de primera instancia, la confirma. No nos queda otra alternativa que ir a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Hasta acá ha quedado, creo que ha quedado comprendido cómo es por qué procede este recurso de inconstitucionalidad. Es decir, si tuvimos instancias anteriores, si lo planteamos oportunamente y dijimos que es con los escritos de postulación del proceso, y llegamos a la Suprema Corte, ¿qué ha transcurrido en todo este camino? Y en todo este camino ha habido una interpretación de los jueces donde ese decreto no es, o ese reglamento o esa ordenanza no es contrario a la Constitución provincial. Entonces, no nos queda otra alternativa que ir a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Yo les iba a decir otra cosa más y se me fue. Ah, no, ya me vi. Todo. Puede darse una situación particular, y siempre hablando de la oportunidad del planteamiento de la cuestión constitucional, que es muy importante tener en cuenta cuándo se puede plantear, pero puede darse que se genere el planteamiento de la cuestión constitucional porque el juez de Cámara ha aplicado una ley, un decreto o una ordenanza contrario a la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. En ese caso, como no ha sido planteado por las partes, sino que ha sido planteado por los jueces de la Cámara, nos habilita la instancia para el recurso extraordinario de inconstitucionalidad. ¿Quedó claro esto que acabo de mencionar? ¿O les genera alguna duda? ¿Podría repetir, profe? Sí, cómo no. Que nosotros ya sabemos cuál es el momento procesal oportuno para plantear el caso constitucional. Pero puede darse que este caso o esta cuestión constitucional se dé durante la sustanciación del proceso y, por ejemplo, pueda aparecer porque el tribunal, los jueces de la Cámara, que es un tribunal, apliquen al caso una norma contraria, una ley, un decreto, una ordenanza, contraria a la Constitución provincial. Y remarco Constitución provincial porque si la Cámara aplicase una ley o una ordenanza o un decreto contrario a la Constitución nacional, ahí el recurso no es el de inconstitucionalidad, es el de inaplicabilidad de la ley. Perfecto, gracias. ¿Quedó clarito? Sí, sí.
Vieron que es complejo el tema, no es para subestimarlo, porque dependiendo la cámara que haga, es un recurso u otro recurso. El de nulidad, perdón, el de inconstitución, no sé por qué estoy con el de nulidad. Bueno. ¿Qué dice acá? Una pregunta. Sí, ay, qué linda, una pregunta. Y en ese caso, ¿cuándo se interpone el recurso este de inconstitucionalidad? Cuando... Sí, a ver, te dejo terminar de hablar, Nicolás. Sí, en el caso de que el caso constitucional transcurra durante la sustanciación del proceso. Idéntico, una vez que la Cámara, muy buena tu pregunta, tengo que esperar que la Cámara dicte su sentencia, y como es una sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones, y fue la que introdujo el caso constitucional o la cuestión constitucional, en ese momento, a partir del momento que me notificaron la sentencia, tengo 10 días para interponer el recurso de inconstitucionalidad. Es como el resto, es como los principios generales que vimos del recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley. El plazo es el mismo, se interpone fundado, y acá iba a marcar una diferencia. Pero muy buena tu pregunta, porque la cuestión constitucional no nace desde el origen del proceso, sino que nace durante la sustanciación del mismo, porque la Cámara aplica, en este caso, una norma contraria a la Constitución provincial. ¿Quedó claro? Profe, Sí. una pregunta. Buen día. Ay. Si la norma contraría, digamos, la Constitución Nacional, igualmente yo introduzco la inconstitucionalidad en lo que es la pretensión, ¿no? En el escrito constitutivo. Yo tengo recuerdo que antes de que se reformara el Código Civil y Comercial en 2015 y se reforme lo que es el régimen de familia, salía mucho la inconstitucionalidad de la fundamentación del divorcio, cuando todavía no era unilateral. Y había jueces que procedían de esa manera y dictaban la inconstitucionalidad de la norma. Pero en el caso de que, no sé, no sé, adoptar un criterio diferente, algún juez hubiese procedido igualmente con lo que es la fundamentación y no hubiese dado lugar a la inconstitucionalidad, ahí yo hubiese tenido que interponer recurso de inaplicabilidad de la ley. Depende cuál de las constituciones estemos hablando, por eso dije, si versa sobre la Constitución Nacional, tenemos que hablar del recurso de inaplicabilidad de la ley. Si el juez, en su sentencia, lo que aplica es una ley, un decreto, una ordenanza que contraría la Constitución de la provincia, vamos por el de inconstitucionalidad. Lo aclaré, creo que ahí venía la pregunta, ¿o no? Sí, me mareé con esto de Constitución provincial y nacional. Pero... Claro, por eso dije, por eso cuando aclaré y di el ejemplo, que si la cuestión de inconstitucionalidad tenía que ver con alguna norma de la valga la redundancia, de la Constitución de la Nación Argentina, el recurso no es el de inconstitucionalidad, el recurso es el de inaplicabilidad de la ley o doctrina legal, porque el día que analizamos la ley, hubo una pregunta de mi parte que les dije, ¿y si fuera contrario a la Constitución provincial, el de inaplicabilidad de la ley? Y yo les dije, no, el de en el de inconstitucionalidad, no, el de inconstitucionalidad tiene su propio recurso. Siempre va a ir, no se acepta para el de inaplicabilidad de la ley, no se acepta una resolución que contenga una norma contraria a la Constitución provincial. ¿Por qué no se acepta? Porque tiene su propio recurso, el de inconstitucionalidad. Pero sí, cuando afecta a una norma contenida en la Constitución Nacional, tenemos el RIL, el recurso de inaplicabilidad de la ley. Es un poquito, por eso digo, vayan leyendo, porque esto no es muy sencillo que digamos, nos cuesta
Bueno, Entonces, en este caso, yo se iniciaría el proceso alegando la inconstitucionalidad y luego después de que se aplique igualmente la norma inconstitucional, ahí el de inaplicabilidad. no, Después. porque si es provincial, no. No, pero yo digo, cuando inicio el proceso y hay una norma que, no sé, considero que contraría la Constitución Nacional. Yo digo, Sí. ahí, Ahí vamos, nos fuimos a otro recurso. Claro, por supuesto, no voy a ir con la inconstitucionalidad, voy a ir con la inaplicabilidad de la ley. Pero ojo, que el recurso de inaplicabilidad de la ley, a diferencia del de inconstitucionalidad, yo no necesito plantear ninguna cuestión constitucional previa. Puede surgir durante la sustanciación del proceso, a diferencia del caso que estamos viendo. En el caso de la inconstitucionalidad, tanto el actor como el demandado, si hubiese un litisconsorcio, la cuestión constitucional la tienen que plantear con los escritos de postulación. Y ya vimos nosotros cuáles eran los escritos de postulación. No solamente es demanda, contestación de demanda, sino excepciones, contestación de las excepciones, reconvención, contestación de la reconvención. En alguno de esos escritos de postulación del proceso tiene que aparecer la cuestión constitucional. En cambio, en el de inaplicabilidad de la ley, no es necesario que haya sido planteado por la parte. Directamente puede haber sido el juez el que al momento del dictar sentencia, porque así lo dice muy claramente el artículo, el juez aplique una ley de manera errónea, una ley que viole el plexo normativo o la doctrina legal. ¿Quedó más o menos ahí? sí, perfecto, gracias. No sé si el resto comprendió la charla o fue unilateral con Gianluca, pero bueno, espero que lo hayan comprendido porque es muy interesante la pregunta que planteó y muy interesante para abrir este tipo de debates, de si la parte lo plantea, no lo plantea, si surge durante la sustanciación del proceso. Esas son diferencias entre los recursos. Y vuelvo a insistir lo que dice, si mal no recuerdo, el 278 que habla de inaplicabilidad de la ley. Bueno, este recurso de inconstitucionalidad no exige monto mínimo del agravio ni pago del depósito previo. Ya lo habíamos adelantado cuando dijimos que el único que exigía el monto mínimo del agravio y el pago del depósito previo era el de inaplicabilidad de la ley, no así el de inconstitucionalidad y el de nulidad. Y en este caso, siempre debe correrse vista al procurador general. Antes de que las actuaciones, antes de que se dicte la providencia de autos, como vimos en la clase anterior, la providencia de autos significa, lo que yo no quise entrar acá para no ser redundante es, porque les dije también en la clase anterior que son todos iguales los recursos, el tratamiento de los recursos en la Suprema Corte, no quise entrar acá al examen de admisibilidad de la Suprema Corte, es decir, eso ya una vez que lo lean, saben que para todos los recursos extraordinarios el tratamiento es idéntico. Va a haber un examen de admisibilidad, se va a pagar el franqueo, bueno, todas esas cosas que ustedes saben para que el expediente llegue a la Suprema Corte, y en este caso, en particular, siempre se corre vista al Procurador General, algo que habíamos visto que en el de inaplicabilidad de la ley no siempre, en este caso sí, luego se dicta la providencia de autos, y a partir del momento que se dicta la providencia de autos, las partes tienen 10 días para presentar la memoria, ya explicamos lo que era la memoria, bueno,
entonces no quise ser reiterativa en algo que ya vimos, porque si no es llenar slides. Lo único que sí les quiero decir es que la sentencia que se dicta, esto es muy importante, porque estamos hablando de que la Suprema Corte tiene la fuerza de dejar sin efecto una ley, un decreto o una ordenanza que sea contraria a la Constitución. Pero como la Suprema Corte no tiene las facultades que tiene el poder legislativo de derogar la norma, por eso siempre es entre partes y no el efecto erga omnes. Es decir, porque si la Suprema Corte dictase una sentencia que excede el efecto entre partes, está siendo de poder legislativo, porque está derogando la ley. ¿Se comprende? Por eso solamente es aquel que promovió el juicio que se vio afectado por esta norma de carácter inconstitucional, y bueno, y llegó a la Suprema Corte. Podría haberlo resuelto, la pregunta podría ser, pero vos podría haberlo resuelto antes. Sí, lo podría haber resuelto antes si el juez de primera instancia lo hubiese escuchado, el juez de cámara lo hubiese escuchado, y bueno, entonces resolvía la cuestión constitucional. La sentencia puede ser estimatoria. En ese caso, cuando es estimatoria, lo que hace la Suprema Corte es declarar ineficaz la ley, el decreto o la ordenanza que es contraria a la Constitución, y no deroga la ley, sino que aplica la ley que corresponde. Y la desestimatoria es cuando rechaza el recurso con costas. La ley va a seguir existiendo, solamente entre esas partes se aplicará la ley que corresponda, pero la ley va a seguir existiendo, a no ser que el poder legislativo la derogue. Bueno, acá dice, ¿puede el recurso fundarse en la violación de garantías consagradas en la Constitución Nacional? Ya dijimos que no. No se puede fundar el recurso en la violación de garantías consagradas en la Constitución Nacional, porque para ello tenemos el recurso de inaplicabilidad de la ley. ¿Y qué sucede si la sentencia definitiva no contiene el pronunciamiento sobre el caso constitucional? También dijimos qué sucedía. No procede el recurso de inconstitucionalidad, sino el de nulidad por haber omitido cuestiones esenciales. Esas son las preguntitas que sí son muñequito y que ya las contestamos. Acción de inconstitucionalidad. ¿Puedo seguir o hay alguna preguntita todavía por hacer? ¿O no hay ninguna? No me puedo terminar de curar. Me quedó una duda, doctora. Si puede qué ser. bueno. Sí, Vamos. no entendí bien qué pasa al momento de dictar sentencia la Suprema Corte. ¿Cómo era? ¿Declaraba inconstitucional? La Suprema Corte, en este caso, tiene casación positiva. ¿Qué significa eso? Que si bien no deroga la ley, porque no tiene esa facultad, aplica la ley correctamente al caso. Lo único que hace es declararla ineficaz. Los dos recursos que la Suprema Corte tiene casación positiva es en el de inconstitucionalidad y en el de inaplicabilidad de la ley. Ya vamos a ver que en el de nulidad tiene casación negativa. Perfecto, gracias. Bueno. Ahí vamos, entonces. Acción de inconstitucionalidad. Yo no sé si recordarán que cuando nosotros comenzamos a hablar de
es decir, cuál era la forma de llegar a la Suprema Corte, dijimos que había una instancia originaria y una instancia recursiva. Hasta aquí hemos analizado la instancia recursiva, pero también tenemos que saber que a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de acuerdo a la regulación legal del 683 del Código de Procedimientos y el 161 de la Constitución de la provincia, podemos llegar de manera originaria, es decir, directamente irnos y presentarnos ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Ahora vamos a ver los motivos. Es decir, es una verdadera demanda. Aquel que se ve afectado por un decreto, por una ley o por una ordenanza, donde todavía el perjuicio no es concreto, no se ha concretado el perjuicio, pero sabe que lo va que sí va a sufrir un perjuicio por este decreto o este precepto que se está por dictar, tiene 30 días para demandar desde el momento que el precepto, la ley, el decreto, la ordenanza, afecte sus derechos patrimoniales. Lo dice así el artículo 684 del Código de Procedimientos de la Provincia de Buenos Aires. Este plazo de 30 días no corre o no es, no está definido taxativamente cuando se trata de derechos que no tienen que ver con lo patrimonial, sino que tienen que ver con derechos personalísimos o con otro tipo de derechos que puedan afectar a ese ciudadano que considera que puede ir y demandar directamente ante la Suprema Corte. Por supuesto que aquel que se va a presentar con una demanda ante la Suprema Corte, no sé si lo puse en el slide, deberá constituir domicilio en la ciudad de La Plata y tener un letrado que lo represente en aquel lugar, ¿no? Porque tiene que demandar directamente a la Corte. Su demanda, antes de que me lo pregunten, directamente se presenta ante la Suprema Corte. No se presenta aquí en Receptoría General de Expedientes, sino que directamente va a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. ¿Por qué se presenta una acción de inconstitucionalidad? ¿Qué se busca con la presentación de una acción de inconstitucionalidad? Se busca nada más ni nada menos que una sentencia de carácter declarativo. Es decir, yo no voy a obtener una sentencia constitutiva, una sentencia indemnizatoria que contenga una obligación de dar suma de dineros, o de dar suma de dinero, o una sentencia que contenga una obligación de hacer, se me fue la palabra obligación de hacer, sino que simplemente una sentencia de carácter declarativo. Bien. Y vuelvo a insistir, no se debe haber concretado aún el perjuicio. Si ya se concretó el perjuicio, el andarivel no es la acción de inconstitucionalidad. Si el plazo para demandar se ha vencido, deberá recurrir a los tribunales ordinarios, excepto el caso de afectación de derechos de la personalidad no patrimoniales. Tengo la ventana abierta, se puede escuchar cualquier cosa, o cuando no ha sido aplicado al afectado y éste le interpone en forma preventiva. Esto es muy interesante, esta segunda parte, porque, por ejemplo, la afectación de derechos de la personalidad no patrimoniales, ya sabemos cuáles son y cuáles puede comprender. Entonces, no tenemos tiempo de caducidad para presentar una acción de inconstitucionalidad.
Pero esto cuando no ha sido aplicado al afectado y éste le interpone en forma preventiva, sería, por ejemplo, el caso donde se dicte, vamos a suponer, un decreto o una ordenanza municipal que realmente no lo afecta, porque no afecta ni a su barrio, ni como frentista, ni como contribuyente, pero él de forma preventiva dice, me voy con una acción de inconstitucionalidad. Obviamente, señores, se la van a rechazar, porque el que va a interponer la acción de inconstitucionalidad sí tiene que ser afectado, y no un potencial afectado e interponerla de forma preventiva. Eso es muy importante también. ¿Puedo continuar? Es decir, lo que estoy diciendo en el último punto es aquel que vio, aquel que leyó que salió un decreto que podría llegar a afectarlo, que en este momento solamente afecta a un grupo de vecinos, vamos a suponer que, no sé, algo que tenga que ver con una ordenanza municipal que afecte únicamente a los que tienen comercio, para que saquen, como ya ocurrió, los carteles de propaganda o de los nombres que no podían sobresalir, sino que tienen que ir pegados sobre el frente. Y bueno, yo la verdad que no tengo nada que ver, vivo acá en mi departamento y digo, bueno, voy a interponer una acción de inconstitucionalidad a pesar de no ser la afectada. No tengo ningún comercio, no me genera ningún perjuicio, estoy muy aburrida, pero con una acción. No quiero decir, hablando en serio, lo van a desestimar, porque tiene que ser el afectado. Legitimación para promover esta acción. Ya dijimos, el legitimado para promover esta acción es el afectado por ese decreto, por esa ordenanza o por esa legislación contraria a la Constitución de la provincia. Debe existir un perjuicio real y concreto, no potencial. Esto es muy interesante y muy importante, porque vendría a ser bueno, interpongo la acción de inconstitucionalidad por si me llega a afectar a mí también. No, tiene que ser concreto. Ya el perjuicio, al entrar en vigencia ese decreto, esa ordenanza, esa ley, va a vulnerar un principio constitucional, por ejemplo, el de propiedad. Pero no tiene que estar consumado todavía. Si ya está consumado, dijimos que no podíamos ir a través de la acción de inconstitucionalidad, sino que ahí vamos a presentar una demanda donde cuestionemos cuestionemos la situación constitucional. Ahí es donde la introducimos. No es que nos quedamos sin remedio, no es que nos quedamos sin posibilidad de discutir esta cuestión porque se nos pasaron los 30 días y no fuimos directamente de manera originaria a la Suprema Corte. No fuimos de manera originaria a la Suprema Corte, pues iniciaremos el camino de un proceso ordinario donde ventilemos esta cuestión constitucional y, bueno, ojalá la resuelva el juez de primera instancia y se termine ahí. Y caso contrario, sabemos cómo tenemos que seguir o continuar adelante. Creo que he sido clara con esto que acabo. Medida cautelar. La Suprema Corte admite excepcionalmente la suspensión de los efectos de la norma impugnada. Acá tiene que ser muy habilidoso el colega que interpone directamente una demanda ante la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires para solicitar una medida cautelar y no para solicitarla, sino más bien para justificar la verosimilitud en el derecho, el peligro
en la demora, que en este caso, cuando se trata de una medida de no innovar, no es suficiente el peligro en la demora, sino que tenemos que demostrar que el perjuicio puede devenir en irreparable y que no hay otra medida cautelar que pueda sustituir a la de no innovar. Porque imagínense que mientras dura o perdura el trámite en la Suprema Corte, tenemos una medida cautelar que hace que la situación de hecho y de derecho se mantenga inalterable mientras se tramita la acción de inconstitucionalidad, porque ustedes ya vieron medidas cautelares y saben perfectamente que la de no innovar mantiene la inalterabilidad tanto del derecho o la inalterabilidad de las cosas durante la sustanciación del proceso. No se puede tocar, más o menos así, traducido en lenguaje guaraní, no, en lenguaje llano, la cosa debe permanecer en idéntico estado. Quise decir status quo y me salió al revés. Traslado de la demanda. Bueno, el traslado de la demanda se da por 15 días. No sé si lo habré puesto en algún slide, pero puse el artículo 686, tiempo para interponer la demanda 30 días, tiempo para contestar la demanda 15 días. Se da traslado. Hay dos posibilidades, depende de quién emane el acto, la ley, el decreto, la ordenanza, el reglamento. Si se trata de una ley, se da vista al asesor de gobierno cuando el acto emane del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo. Puede ser, por eso dije una ley, o un decreto ley que emane del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo. Provincial. Y en cambio, cuando se trata de una ordenanza o un decreto también que puede ser municipal, se da traslado a los representantes legales de los municipios o a los funcionarios titulares de los organismos involucrados. ¿Qué significa eso? Dependiendo cuáles fueron los funcionarios, por ejemplo, yo voy a dar un caso, a ver si me sale, voy a buscar uno de provincia, porque es mucho más fácil hablar de resoluciones, porque viven legislando con resoluciones la FIP y la ANSES. Es continuo, pero estamos hablando de Constitución Nacional, no vulneran la Constitución Provincial, porque son entes descentralizados del Estado Nacional. Pero voy a dar alguno de la provincia. Por ejemplo, que IOMA saque alguna resolución. IOMA es una obra social de la provincia de Buenos Aires, sí, IOMA. Alguna resolución que pueda llegar a afectar el derecho a la salud. Entonces, ¿a quién se le va a dar traslado? Si es un decreto o una ordenanza que saque IOMA con respecto a la provisión de medicamentos y a los funcionarios titulares de los organismos involucrados, para que digan por qué. A ellos se les debe dar traslado. Es un ejemplo que les quiero dar para que quede claro el tema del a quién se les da traslado de la demanda de acción de inconstitucionalidad. Dependiendo de quién emane, a ese se le dará traslado. ¿Hasta acá vamos bien? Medidas probatorias. Vamos más que bien. A ver, ¿quién me escribió? Ah, Isaac. Isaac me escribe siempre después que me pasa el host. Bueno, ¿puede darse que en la Suprema Corte haya medidas probatorias? Sí, sí, por supuesto, porque hablamos de que era una demanda. ¿Y a quién le incumbe la carga de probar? Al que demanda. Al que demanda. Muy bien. Daniel, ¿fuiste? Sí, doctora, sí. Ah, no te veo, pero escuché tu voz y ya la reconozco. Bueno. Por ahí tengo baja la conexión, por eso tengo corto el video por ahí.
Sí, sí, me di cuenta porque habías quedado en un momento frisado, como se Claro. dice en esta jerga que hemos aprendido. Bueno, por supuesto, la carga probatoria va a pesar sobre quien interpuso la demanda. Tiene que armar toda su prueba donde pueda demostrar que esa norma, ese decreto, esa ley o esa ordenanza le va a generar un perjuicio real y concreto y que aún no se encuentra consumado. Puede que el presidente de la Suprema Corte fije un plazo de prueba, es excepcional, porque si la contraria no dice nada o comienzan en discusiones respecto de leyes y decretos y directamente, como no hay más que prueba documental, se declara la cuestión como de puro derecho. Entonces, una vez que concluye la causa, para definitiva, se oye al Procurador General y se dicta la providencia de autos. Que la providencia de autos es la providencia para dictado de la sentencia. ¿Cuándo queda concluida la causa para definitiva? La causa queda concluida para definitiva, o bien, cuando se fijó plazo para que se produzca prueba, se venció el plazo para la producción de la prueba y ahí queda concluida para definitiva, o bien cuando no hubo prueba, sino que se declaró la cuestión como de puro derecho, o se probó, porque se probaron los hechos con las constancias de autos, entonces ahí quedó concluida para definitiva. Y luego se dicta la providencia de autos, que la providencia de autos es ni más ni menos que el llamamiento de autos para el dictado de la sentencia de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. La sentencia. Profe, me quedó una duda, si puede ser. Cuando dice se oye al Procurador General, ¿qué es lo que generalmente dice el Procurador? ¿Habla sobre el tema en concreto o qué dice? El Procurador General es el que hace el trabajo, es el que lleva adelante la admisibilidad de esta demanda, de la contestación de la demanda, de la producción de la prueba, informa a los jueces del tribunal, de la Suprema Corte, esto que acabo de decir, que concluyó la etapa de prueba y cómo concluyó, que se declaró la cuestión como de puro derecho, en qué estuvieron de acuerdo las partes sobre los hechos, es decir, le facilita a los integrantes de la Suprema Corte el momento para fallar, para dictar la sentencia. Y más que nada habla, que es muy, muy buena tu pregunta, de la pertinencia de esa demanda ante la Suprema Corte, porque el Procurador General, como dijimos en la clase anterior, puede no abrir la instancia. Así que claro, y ese informe que hace el Procurador lo van a tener muy en cuenta en el tema a la hora de fallar, ¿o no? Claro que sí. Es muy influyente. ¿No? E influye, tal cual. El Procurador General influye y mucho. Algunos dicen que es una figura, bueno, pero acá entraríamos a discutir que no tiene razón de ser, que lo único que hace es dilatar el proceso, porque después, cuando ustedes vean una sentencia de la Suprema Corte, van a ver que también tiene el acuerdo previo, el voto individual, etcétera, etcétera, que es algo que ya hemos visto, y van a decir, ¿y para qué el procurador? Bueno. Sentencia. Si se declara la inconstitucionalidad de la norma impugnada... Una pregunta, doctora. Sí. Una pregunta. ¿Ese dictamen del procurador es vinculante? ¿Lo puedo apelar? ¿Puedo estar de acuerdo? ¿O es inapelable lo que diga el procurador? No. Lo que diga el procurador es palabra santa. Es decir, no para la Suprema Corte, lo que diga el procurador los determina al dictado de la sentencia, a estimarla
o a desestimarla. Pero vos no podés apelar lo que diga el procurador. En la instancia, también es muy buena tu pregunta, porque acá estamos estamos directamente demandando ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. No tenemos una Cámara de Apelaciones que dictó una sentencia, tenemos un procurador. Contra la palabra del procurador no hay herramienta, sino que va a influenciar en que la Suprema Corte acoja o desestime la demanda. Bien. Y aquí vamos con... Bueno, si declara la inconstitucionalidad de la norma impugnada, debe determinar los puntos que reputa inconstitucionales. Si no encuentra inconstitucionalidad, rechazará la demanda y la función de la sentencia es meramente declarativa. ¿Es importante la primera si lo acoge? Sí, por supuesto, porque acaba de decir que tengo razón. El decreto, la ley, la ordenanza, etcétera, etcétera, que se ha dictado, por lo menos a mí no se me va a aplicar. Y más si afecta, vamos a suponer que mañana saquen el municipio de la ciudad de Mar del Plata una ordenanza que pretenda cobrar el aire puro que respiramos. Bueno, señores. O vamos a casos más concretos, que también podemos ir a través de una acción de inconstitucionalidad. Cuando, si llegase a dictar algún tipo de norma, de decreto o de ordenanza que determine el corte del agua por falta de pago. No solamente está tutelado en la Constitución Nacional, sino también está tutelado en la Constitución Provincial. O, por ejemplo, una ordenanza que no permita el acceso a las escuelas provinciales o municipales de niñas embarazadas. Bueno, podemos, vuelvo a insistir, podemos ir a través de una acción de inconstitucionalidad o directamente un proceso ordinario, que es lo más común, ir a través de un proceso ordinario y discutir estas cuestiones en un proceso ordinario. Ustedes me podrían preguntar, bueno, ¿qué hago con esa sentencia meramente declarativa? Esa sentencia meramente declarativa, si acogió mi demanda, me va a decir que a partir de ahora, embarazada, puedo ir al colegio. No va a ser constitutiva de un derecho, pero sí me va a declarar esa posibilidad que me estaba impidiendo ese decreto, esa ordenanza, etcétera, etcétera. ¿Y si la parte de la sentencia? Aquí voy para ver quién me preguntó porque no escuché bien. Buen día. Hola, Valeria. Sí, no te escuché. Si la parte, en este caso, si la escuela te dice no podés entrar. Si la escuela te dice no podés entrar. Y ahí habrá una medida cautelar. Habrá una medida cautelar innovativa. Primero que tenés una sentencia que, la verdad la pregunta me encanta, porque vos tenés una sentencia que va a ser notificada a la institución educativa. La institución educativa no cumple con la manda judicial. Súper común. Parece que lo que dicta el juez... Bueno, entonces, ¿cuál es el camino que te queda? Denunciar que el incumplimiento a la manda judicial, solicitar una medida cautelar, que sea la medida cautelar innovativa, y yo también le sumaría astreintes, para que pague por cada día de retardo en que no te ha permitido el acceso a la educación. Bien, gracias. Por nada.
Bueno. Y ahora nos vamos al de nulidad. Ya hemos terminado con inconstitucionalidad, con la acción de inconstitucionalidad, y ahora vamos al recurso extraordinario de nulidad. Bueno, el recurso extraordinario, esto ya lo saben, va a proceder contra las sentencias dictadas por las cámaras de apelaciones o tribunales de instancia única, siempre que estas sentencias dictadas por las cámaras de apelaciones o tribunales de instancia única violen los artículos 168 y 171 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué dice este 168 y 179 168 y 171 de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires? En principio, el artículo 168 habla de los plazos y las formas en que deben dictarse las sentencias de cámara. Y el 171 habla de la fundamentación, si mal no recuerdo, se refiere a que las sentencias deben ser fundadas siempre en el texto expreso de la ley. A falta de texto expreso de la ley, en los principios jurídicos de la legislación vigente. Si faltan principios jurídicos de la legislación vigente, en los principios generales del derecho. Entonces, 168 y 171, ¿de qué nos habla? De las formas que debe contener la sentencia, ni más ni menos. Si estas sentencias no contienen alguno de estos recaudos, son nulas. Bueno, podríamos plantearnos el famoso caso de la sentencia que no tiene firmas. Las sentencias que no tienen firmas no son nulas, son un acto jurídico inexistente. Yo no puedo venir a plantear la nulidad de una sentencia que no tiene firmas, pero sí de la que no cumplió con las formas, o de la que no trató una cuestión esencial, como hemos visto hace un ratito al hablar del recurso de inconstitucionalidad, como bien digo. Bueno, los motivos del recurso: falta de acuerdo y voto individual. Si no hubiese en una sentencia de cámara, si no hubiese un acuerdo previo o no hubiese un voto individual, puedo interponer un recurso de nulidad. Que no exista concordancia entre los fundamentos. ¿Qué significa esto? Que no exista concordancia entre los fundamentos. Que entre lo que han fundamentado, es decir, los jueces, no hay una concordancia entre ellos para llegar a una sentencia definitiva de cámara. Por ende, puedo plantear un recurso de nulidad. Eso es falta de concordancia en los fundamentos. Omisión de una cuestión esencial, que ya lo analizamos y planteamos muy bien el caso. Ténganlo en cuenta porque por lo general, cuando vamos al recurso de nulidad, como ustedes ya vienen de leer tantas cosas, tantos procesos especiales y recursos, etcétera, se olvidan un poco de los requisitos y lo único que se detienen es en las formas. Y va más allá de las formas. Esto de la omisión de una cuestión esencial que ha sido planteada por las partes y no ha sido decidida, hace viable el recurso de nulidad extraordinario. Y la falta de fundamentación legal. Toda sentencia, como ustedes saben, debe estar fundamentada legalmente. Y si no, como dice el 171, en los principios generales de la legislación vigente y a falta de ellos, en los principios generales del derecho. Pero si no hubiese fundamentación legal, donde ustedes directamente, permítanme decirles, no saben dónde están parados con el dictado de esa sentencia
de la Cámara o del Tribunal de Instancia Única, porque no hay una fundamentación legal para condenarlos, o sí, para condenarlos, por ejemplo, al pago de las costas, o para condenarlos en la culpabilidad o en la responsabilidad, etcétera, etcétera, bueno, si hay falta de fundamentación legal, sus señorías han dictado una sentencia maravillosa, pero no la fundamentaron en la ley. Recurso de nulidad. ¿Se entendió? Es decir, ¿hay responsabilidad objetiva? ¿No hay responsabilidad objetiva? ¿Cuál es el artículo del Código Civil que utilizó su señoría para fundamentar la motivación de su sentencia? No lo sé porque no lo dijo. Bueno, entonces, como no sé, tendré que ir a través de un recurso de nulidad. La sentencia de la Suprema Corte. Vuelvo a repetir lo que dije hace 2 minutos. No explico todo el trámite porque es idéntico. Por eso le sugerí Palacio, porque lo explica muy bien y no los... es decir, explica muy bien el trámite en la alzada, que en este caso sería la Suprema Corte, y para todos los recursos es idéntico. Entonces, yo directamente acá voy a la sentencia de la Suprema Corte. La Suprema Corte tiene casación negativa. Como yo ya les había adelantado, en el único recurso que tenía casación negativa era en el de nulidad. ¿Qué significa eso? Que si encuentra que no se ha cumplimentado con alguno de los artículos que analizamos, el 168 y el 171, va a reenviar el expediente a la misma sala, o en caso que lo considere pertinente, a otra sala, para que se vuelva a dictar la sentencia conforme a lo que establece la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Es lo que hace, es decir, la Suprema Corte, si acoge el recurso de nulidad, reenvía el expediente a la Cámara de Apelaciones o al Tribunal de Instancia Única para que dicte una nueva sentencia cumpliendo con los requisitos exigidos por la ley. Eso es lo que hace la Suprema Corte y a eso es lo que se le denomina casación negativa. No sé si me olvido de algo. No sé si tienen alguna pregunta para hacer. Nos vamos al de queja. Recurso de queja por denegación de recurso extraordinario. Este artículo 292 dio lugar a varias interpretaciones, porque parecía que el recurso de queja solamente era procedente para el recurso de inaplicabilidad de la ley o doctrina legal, porque creo que se encuentra legislado a continuación del de inaplicabilidad de la ley o doctrina legal. Pero en realidad es un recurso, este recurso extraordinario se admite cuando se deniega cualquiera de ellos. Cualquiera de ellos. Bueno, dice la Cámara o el Tribunal Colegiado ante la... A ver, ¿qué puse aquí? Porque no alcanzo a leer. Ante la interposición del recurso extraordinario, analiza sus condiciones de admisibilidad. Procede cuando se rechaza el recurso extraordinario interpuesto y el plazo para interponerlo es de 5 días. ¿A dónde lo interpongo? Ante la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Directamente. Es idéntico el proceder a los recursos ordinarios. Recuerden que todos los recursos ordinarios se interponen ante el órgano que dictó la resolución, y en este caso, y el de queja directamente iba a la Cámara. Bueno, en este caso, el extraordinario va a la Suprema Corte. El plazo es de 5 días, igual que el ordinario, y como ya les dije, procede ante la denegatoria de cualquiera de los recursos extraordinarios previstos en la legislación vigente. Profe, ¿puede ser que el plazo de 5 días puede ser con ampliación legal por la razón de la distancia o no?
Sí, puede ser. No sé, lo leí en un lado, pero no sabía si estaba bien o estaba mal. No, es que en realidad el artículo 158 del Código de Procedimientos de la Provincia de Buenos Aires no se derogó. Sigue existiendo la ampliación automática en razón de la distancia, a pesar de que nosotros tenemos el tema de las notificaciones electrónicas. Pero bueno, suponte que como las sentencias se notifican por cédula, y teóricamente lo que dice el Código de Procedimientos Civil y Comercial se notifican al domicilio real, estamos frente a lo que hemos denominado en alguna oportunidad una cédula papeltrónica. La hacemos electrónicamente, la imprimen de la Oficina de Mandamientos y Notificaciones y se la llevan al domicilio a quien pretendo notificarle, al actor, al demandado, a quien pretendo notificarle la sentencia. Por ende, la ampliación en razón de la distancia sigue vigente. Bueno, ¿continuó? Bruno, ¿quedó claro? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, esto es importante. ¿Qué es lo que tengo que acompañar cuando interpongo mi recurso? La sentencia recurrida. La sentencia de primera instancia cuando hubiese sido revocada. El escrito de interposición del recurso. La providencia que lo deniegue o lo declare desierto. Porque recuerden que si me declaran desierto el recurso, lo único que puedo hacer para poder demostrar que ha sido mal declarado desierto es irme en queja. Ya lo hablamos cuando mencionamos el recurso de inaplicabilidad de la ley o doctrina legal. Y los recaudos formales necesarios para la individualización de la causa. Ahora les explico esto. ¿Qué significan los recaudos formales necesarios para individualizar la causa? Todos aquellos datos del expediente que son necesarios que los tenga la Suprema Corte, porque piensen ustedes que en el plazo de 5 días va a llegar nada más que esta documentación que aquí acabo de describirles recién. Pero la Suprema Corte no sabe de qué expediente le estoy hablando. Entonces tengo que ser muy minucioso, lo que abunda no daña, para individualizar la causa que estoy elevando a la Suprema Corte. Es un recurso que va fundado, es un recurso que no se sustancia y que lo va a resolver la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, y la acordada, que son los que acabo de decirles recién, se presenta ante la Suprema Corte con los recaudos del 292 y la acordada 1790 del 78, que significa que tienen que individualizar el expediente y cumplimentar con todos los recaudos que acabamos de mencionar. La Suprema Corte tiene 5 días para decidir si ha sido bien o mal denegado o declarado desierto, por eso dije se resuelve sin sustanciación. Es un trámite rápido que debe hacer la Suprema Corte. No se suspende la sustanciación del proceso, idéntico sucede con la queja ordinaria. Y si hace lugar a la queja, se dicta la providencia de autos que... ¿Qué significa que se dicta la providencia de autos en este caso en particular? Que se hace lugar a la queja y se da, se manda a la Cámara a que lo trate. ¿Se manda a la Cámara que lo trate o lo trata directamente la Suprema Corte? ¿Qué dice el 283? ¿Alguno tiene el código a mano? ¿Lo leo? Sí, por favor, Valeria. Providencia de autos. Recibido el expediente en la Corte, el secretario dará cuenta y el presidente, previa
cuando corresponda, al Procurador General dictará la providencia de autos, que será notificada en domicilio constituido por los interesados. Las demás providencias quedarán notificadas por Ministerio de la Ley. Tal cual. La providencia de autos, volvemos a que es... Estoy buscando una virome mientras hablo con ustedes para poner el presente. La providencia de autos dijimos que es... Ahí está, funciona. Lo que venimos marcando y explicando en todos los recursos. Pone el expediente, si está en condiciones, para que se prosiga el trámite, porque ha considerado que ha sido mal denegado, y si ha sido mal denegado, como ya lo presenté fundado, tienen que recordar, señores, que los recursos se fundamentan al momento de interponerlos. Entonces ya está fundado. No lo vamos, o sea que tenemos que poner el memorial igual, aunque de todas maneras sea fundado, tanto el mío como el de la otra parte. Daniel, ¿cómo me preguntaste? Que una vez que se acepta el recurso, yo, por más que lo haya fundado, tengo que volver a expresar el memorial y darle traslado a la otra parte. No, no. El traslado a la otra parte se lo hace la Suprema Corte. En realidad, si vos fundamentaste tu pieza, es decir, vos para poder interponer un recurso extraordinario tenés que fundamentarlo al momento de la interposición del mismo. Todos los recursos extraordinarios se fundamentan al momento de la interposición del mismo y se fundamentan en la Cámara o Tribunal Colegiado de Instancia Única. Por eso ya a la Cámara llega fundado. Esa providencia de autos que se dicta, que significa que el expediente ya está en la Cámara, en la Suprema Corte, es la que habilita, que te da el plazo de 10 días para presentar una memoria o memorial. Que yo en mi clase, en una de las clases o encuentros que tuvimos, dije que en realidad era una pieza de muy poco, quizás fue cuando trabajaste, y que debo decirte una cosa, no te contesté el mail porque lo encontré en el spam después de muchos días. Buscando, revisando el spam, encontré tu mail. Y dije, bueno, ya era tarde para contestarte porque tus compañeros se encargaron de avisarme, etcétera, etcétera. Bueno, roto este paréntesis, vuelvo a donde estábamos. ¿Dónde estábamos? Sobre el memorial. Yo con respecto a la memoria o memorial, la memoria es la que me está fallando a mí, con respecto a la memoria o memorial, yo dije en los encuentros anteriores que era una pieza fundamental para el recurrido o el apelado, pero no para el recurrente, porque el recurrente no puede alegar hechos nuevos, no puede agregar documental, ni puede venir a esgrimir fundamentos que ha omitido al momento de interposición del recurso. Entonces, ¿dónde empieza, permítanme esta palabra, dónde empieza a jugar el recurrido? En la Suprema Corte. Porque es donde a él sí le interesa. Si quiere, ¿no? Ya sabemos que no es una obligación, nadie va a venir a buscarlo y a decirle tenés que fundamentar dentro del plazo de 10 días. No lo hace. No lo hace. No lo hace, claro. Pero se resuelve con el memorial que haya presentado el recurrente, nada más. ¿Cómo, perdón? Que se resuelve con el memorial que presentó el recurrente, nada más. Claro, en caso de que el recurrido no haya utilizado en la Suprema Corte ese plazo de 10 días para rebatir los dichos del recurrente, bueno, se va a resolver, vencido el plazo de los 10 días, se resolverá con la fundamentación del recurrente. Sí, perfecto. Bien, creo que ya estamos terminando y ya a esta altura los veo que están. Bueno, no se suspende, se hace lugar a la queja, se dicta la providencia de autos, que ya dijimos que dictar la providencia de autos significa
si se dicta la providencia de autos y hace lugar al recurso, se sustanciará el recurso ante la Suprema Corte porque ya sabemos que ya está fundado cualquiera de los recursos que hemos interpuesto y le dará el trámite que considere pertinente de acuerdo al recurso del que se trate. Aquí está. No sé si puse algo más. Nada más. Y bueno, en caso, lo que no hemos hablado es qué pasa si la Suprema Corte dice que ha sido bien denegado el recurso. Si ha sido bien denegado el recurso, con el de inaplicabilidad de la ley, ya habíamos visto que sucedía. Perdía el depósito previo. Y si ha sido bien denegado el recurso, significa en los otros donde no hay monto de agravio, monto mínimo de agravio ni depósito previo, que ha quedado firme la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones o Tribunal de Instancia Única. Porque la Suprema Corte tiene la posibilidad de admitir o denegar la queja. Y con esto hemos terminado recursos extraordinarios provinciales. Mañana, como ya lo comuniqué, van a tener clase con el doctor Turina a través del Zoom. Hoy es 23. Sí. ¿En el mismo horario, profe, de cursada? Sí. Sí. Valeria está presente. Nicolás, Abete, voy a sacar esto así los veo, porque... Acá, presente. Sí, me hiciste una pregunta y todo, es muy buena tu pregunta. Franco Artoni, lo vi. Sí, profe, presente. Está presente. Gianluca Carnevale también. Aldana. Presente. Pero, mira, vos tengo ahí. Díaz Anderson Mateo también. Dolores no está. Virginia N está. Rocío Fiego no está. Sí, está ahí. Yamila está. Constanza Tevez, ausente. Mirna está. La otra Rocío es la que no está. No está. Ausente. Tiago está. Daniel también. Simón. No está Simón. Simón me pidió que le avise que se tenía que sacar sangre. Mira vos. Bueno, gracias por avisarme. Y también Oliver, que estaba enfermo, me dijo que le avise. ¿Qué tiene? Está enfermo. No me dijo. Bueno, él sabrá que tiene que presentar en ese caso certificado médico. Gracias por avisar, Mateo. Solidarizarte con tus compañeros. Sofía Villalba está. Prieto Valentín, creo que también lo vi. Acá. Sí, está. Prieto Valentín. Francisco Juan lo vi en un momento y ahora... Puso en el chat que tenía que rendir administrativo. Me cambió por administrativo. Oliver Manuel. Aranciaga Pilar está ausente. Gianfranco Paniagua presente. Bruno Díaz también. Y Ana también la vi presente. Bueno, señores, yo he concluido mi temario. No sé, tenemos el parcial el día 4 de diciembre, un sábado divino de playa, que seguramente así será. No sé si nos queda tiempo, pero eso los dejo a vuestro criterio y a vuestras necesidades. Si no, saben que me pueden contactar por mail. Si quieren una clase de repaso el miércoles que viene, que vendría a ser 30, ¿no? ¿Qué cae? Tengo la agenda acá, no sé para qué les pregunto. Cae el primero, profe. Bien. Yo como que sigo de viaje todavía, chicos. Esto volví, no pude volver. Miércoles 1. Van a estar un poquito jugaditos con el tiempo. No sé si van a querer tener una clase de repaso o van a estar leyendo. Bueno, se los dejo que lo mediten entre ustedes
y alguno me escribe un mail, se ponen de acuerdo, que yo sé que ustedes tienen su grupo de WhatsApp, se ponen de acuerdo y si me dicen que quieren una clase de repaso, la hacemos presencial el miércoles 1 de diciembre. ¿Mm? Así que... ¿El viernes es clase presencial con la doctora Bauer? ¿Cómo? ¿El viernes es clase presencial con la doctora Jiménez Bauer? Si ella les comunicó eso, sí. Porque hoy me cedió esta clase a mí, porque mañana Turina da extraordinarios. Y ella quería tener una clase presencial con ustedes. Así que si se los comunicó, debe ser así. Bueno, gracias. Vuelvo a insistir, pónganse de acuerdo. Si quieren tener una clase presencial de repaso el 1 de diciembre, la tenemos. Y si ustedes estiman que no la necesitan, bienvenido sea para ustedes. ¿Alguna otra pregunta? Yo, ¿le puedo hacer una consulta? Me quedó una duda. Sí. Con respecto a la cuestión de constitucionalidad, el plazo a la cuestión de constitucionalidad, sí. el plazo para interponer el recurso sería, después de dictar la sentencia, ¿cuánto es que no me quedó? 10 días. 10 días, ¿saben? Perfecto. El recurso, que no es lo mismo que la demanda. Claro, por eso. Perfecto. Pero a mí me parece que tu confusión parte de otra cosa, o es algo que entendí yo en tu pregunta. Porque en realidad dijimos que todos los recursos se interponen dentro del plazo de 10 días de que ha sido notificado de la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones, Tribunal de Instancia Única. No me canso de decirlo para que quede grabado, ¿no? Bueno, pero el tema es el planteamiento de la cuestión constitucional. Ahí es donde me parece que radica tu dificultad. Vos ya al momento de interponer la demanda, estás, por ejemplo, haciendo un reclamo, vamos a poner este caso de IOMA, donde IOMA te ha cortado una prestación a través de una regulación o una resolución interna, porque están muy acostumbrados los organismos descentralizados a legislar a través de resoluciones, como vuelvo a insistir, como el caso del ANSES, de la FIP, bueno, podría darse IOMA, podría darse ARBA de la provincia de Buenos Aires, todos son resoluciones. Tenés una ley y decretos, leyes que derogan, pero nunca es para beneficiar al particular. Entonces te puede afectar patrimonialmente. Y vos planteás un juicio ordinario donde le estás reclamando, suponte, algo a ARBA, porque en realidad en los metros cuadrados que tenés construidos, la norma que te ha aplicado es inconstitucional, porque lo que dice, bueno, etcétera, etcétera, pero ya lo planteás en tu demanda. Ya en tu demanda estás diciendo tal decreto es contrario a lo que dice la letra de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, porque ARBA con este impuesto se está excediendo y llega casi al embargo de la propiedad privada, afecta a mi propiedad privada, por decirte algo, ¿no? Claro, sí, yo a eso es lo que me refería, porque en el caso de que no se haga lugar a eso que pedís, yo pensé que operaba automáticamente, sería, pero no, después hay que plantearlo una vez, si no se hace lugar en la sentencia. No. A eso que Vos la cuestión constitucional la introducís al momento de plantear la demanda, donde le estás diciendo, vengo a plantear mi demanda contra obras sanitarias que no están. Vengo a plantear una demanda contra la biblioteca municipal, porque a partir de tal día hay un decreto, ley, de la Municipalidad de General Pueyrredón, que no te permite, por ejemplo, ir con niños, madres que son estudiantes, de ir con niños y amamantarlos en la sala de la biblioteca.
Bueno, ahí está afectando a tus derechos personalísimos, tu derecho a la posibilidad de acceder a la educación. Entonces, vos en tu demanda, todo eso lo narrás, y de la necesidad, porque perteneces a un grupo de vulnerabilidad, no tenés otra manera de acceder a libros, de acceder, y todo eso lo demostrás. Bueno, el juez de primera instancia hizo caso omiso a tu cuestión constitucional, o a tu planteo constitucional. Entonces vos apelás. La Cámara, muy tibia, no dice absolutamente nada. Queda y confirma la sentencia de primera instancia. Es decir, tu cuestión constitucional siguió sin ser debatida o no te, es decir, fue debatida pero no te favoreció. Entonces te vas con un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Pasó por 2 instancias anteriores, donde tu cuestión constitucional no fue como vos la planteás. ¿Quedó claro? Perfecto, quedó clarísimo. ¿Seguro? Sí, sí, clarísimo, clarísimo. Gracias. Bueno, no, porque a mí me es más fácil explicarlo, pero lo pueden llevar tranquilamente a otro ejemplo a nivel provincial. Me es muy fácil explicarlo porque litigo en ese ámbito, en la justicia federal, en las leyes que continuamente se dictan en el ámbito de la seguridad social, que son todas inconstitucionales, todas. No hay una ley, después de la 24.241, que es la ley que rige en materia de seguridad social, que haya sido constitucional. Y no hay ningún decreto que haya sido constitucional. Entonces, nos pasamos litigando con los reajustes, con la impugnación de actos administrativos, planteando inconstitucionalidades. ¿Por qué? Vinieron decretos leyes que pusieron tope a las jubilaciones, porque las fórmulas de actualización de las jubilaciones conculcan y vulneran el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, porque las jubilaciones no son móviles como dice el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, porque esa movilidad de centavos cada tanto, entonces vivimos planteando inconstitucionalidades, porque el ANSES, y traje a la FIP, porque la FIP viene de la mano, porque hay gente que no aporta en un trabajo en relación de dependencia, hay quienes aportan porque como monotributistas, como les va a pasar, bueno, ustedes van a aportar como monotributistas, pero no con el componente previsional, pero la gente que aporta con componente previsional, bueno, la FIP se la pasa dictando resoluciones que es inconstitucional. Tendríamos cada paso que damos una inconstitucionalidad. Si como uno dice, ¿cómo puede salir un código civil, se puede dictar un código civil y comercial de la nación después de años y años de reformas presentadas, que Bibiloni, que no, que sí, que pi, y de repente tenemos normas inconstitucionales dentro del Código Civil y Comercial de la Nación? Y estuvieron los maestros, los juristas, y sin embargo hay normas inconstitucionales. Bueno, es todo un tema, pero creo que más fácil para entenderlo, a lo que preguntaste, Nicolás, y no me quiero extender para no aburrir al resto, es con el ejemplo que di de la seguridad social, donde de la ley madre, que la nombré, no es necesario que la sepan, se desprendieron leyes y decretos leyes todos inconstitucionales. Ya cuando se modifica la ley en materia de seguridad social que deroga el 82% móvil, bueno, les estoy hablando de historia, ya ahí desbarrancó, perdón la palabra, y es donde nace el famoso caso Badaro, que algunos, si tiene abuelo, tío, un tío, han mencionado el caso Badaro
o lo han escuchado, que es de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No, esto no va a ser pregunta de examen ni charla de examen, sino que es a manera ilustrativa para que puedan comprender un poco mejor la dinámica de este tipo de recursos. Y ahora sí, no los canso más porque los voy a dejar. Vuelvo a insistir, decidan en grupo y me avisan. ¿Ok? Gracias. Gracias. Que tengan buen día. Gracias. Adiós. Buen día. Chao, chao.